Bueno, ayer estuvimos compartiendo un mensaje de la unidad ahí en una iglesia muy linda. Y mientras uno predica, ¿no? Ahí Dios le habla a uno y lo va ministrando. Y una de las cosas que habló ayer Dios fue en Juan, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la unidad, creo que lo tuvimos hablando un poquito y quería compartirlo con ustedes porque es lindo cuando Dios habla y uno lo puede compartir. Quizás es muy elevado para algunos, quizás para otros es relevante, pero el deseo de Dios es que lo podamos compartir para poder crecer. Y la reflexión hoy día es, vamos a tratar de poder expresar la divinidad. Yo creo que el pastor me ayude, porque fue algo fuerte lo de ayer, cuando Jesús habla en Juan capítulo 17, en el verso 21, nos dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces está hablando Dios de compartir la divinidad de Dios con cada uno de nosotros. Pasamos por alto, muchas veces estamos acostumbrados a ir a la iglesia y recibir la presencia de Dios, o la manifestación, o el toque, o una palabra que edifica nuestra vida. Pero Dios tiene algo más para darnos en este tiempo de gracia. Por eso el diablo no quiere que el evangelio sea predicado, quiere ocultar realmente la verdad. Y aquí vemos en este versículo algo muy grande del amor de Dios: compartir su naturaleza divina con cada uno de nosotros. Amén. Fíjense que en la antigüedad la presencia de Dios estaba en el medio del tabernáculo, ahí en el medio del pueblo de Israel. Y esa presencia era la que los guardaba, que los guiaba, de que suministraba la protección, porque un pueblo en el desierto necesita una ayuda sobrenatural para poder vivir. Naturalmente no se puede vivir. No se puede criar a los hijos, tener paz, tranquilidad, por el clima del desierto. Y no solo el clima, 40 años. 40 años, toda una generación. Por eso la gracia es tan grande. Porque cuando hablamos de gracia solamente nos preocupa el perdón de nuestros pecados, que seamos perdonados de todas las cosas malas que hicimos en nuestra vida. Pero hay algo mucho más elevado, y es compartir la naturaleza de Dios en cada uno de nosotros. Fíjese hasta dónde llega. Por eso dice la Biblia que el amor de Dios no lo vamos a comprender. Es algo tan grande, es tan inmenso. Y aquí Dios nos revela que Él no se oculta nada, que Él no se priva nada. Él lo da todo en la persona de Jesucristo. Va más allá de los sentimientos y de las emociones naturales que nosotros podemos llegar a tener o sentir, o los pensamientos que podemos tener sobre Jesús y sobre nuestro Padre. Aquí Jesús está orando. Yo creo que la oración de Jesús ha sido contestada, a pesar de que han pasado más de 2000 años, ¿no? No creo que esta oración haya quedado sin contestar. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no lo creemos. Lo que Jesús está pidiendo aquí, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, o sea, nosotros, todos aquellos que hemos recibido la base apostólica, los principios de Dios, podamos ser uno en Jesús y Jesús en el Padre. Nos está hablando de que Jesús quiere compartir su divinidad. Dios quiere estar en nosotros. Dice para que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando Jesús desata el poder de Dios a través de su palabra, cuando nos dice: me voy, pero no los dejaré solo. Dejaré con ustedes el Espíritu Santo de Dios. Ese es el que nos confirma, el que produce la fusión entre nuestra naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina de Dios. Por eso, a veces
nuestras oraciones son tan poquitas en la fe, tan bajas de fe, porque no sabemos lo que somos, no sabemos lo que tenemos, no sabemos lo que valemos. Cuando uno entiende esta grandeza que Dios ha derramado, cuando abrimos el corazón a Jesús, no recibimos una religión, recibimos a Dios en nuestra vida. Y cuando Dios está en nuestros corazones, nosotros podemos amar. Nunca vamos a amar si no tenemos a Dios en nuestros corazones. Porque la base de Dios, el fundamento de Dios es el amor. Esa persona que es Dios, que es el amor, está en nosotros para llevarnos a expandir. Dice la Biblia, sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando cada hombre o cada mujer que ha recibido a Cristo imparte esa divinidad, mire la palabra tan grande que es, a mí me da escalofrío, porque yo, siendo tan pecador, haberle fallado tanto a Dios, Él quiere compartir su naturaleza con cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, hablamos principalmente de su amor, del deseo de que nosotros seamos felices, de que tengamos un corazón lleno de esperanza, que caminemos en la fe, que podamos ir en la vida de triunfo en triunfo y victoria en victoria, que podamos sentir la necesidad de las demás personas, que podamos ver al afligido y sentir en nuestro corazón lo que ese hombre está sintiendo, de tratar a las personas como nos gustaría que lo trataran a nosotros. Esa es la naturaleza divina de Dios. La naturaleza divina de Dios no es dejar las cosas como son, sino es cambiar las cosas que están mal, que van en contra de los principios de Dios. Esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios que estaba en Jesucristo, esa misma naturaleza divina quiere estar en cada uno de nosotros. Quiere compartirla a Dios con usted y conmigo a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo. No va a ser, esa naturaleza no va a caer a personas que no pertenecen a la iglesia. Esa naturaleza no va a caer a personas que se creen los llaneros solitarios. Esa naturaleza cae sobre la iglesia de Jesucristo, sobre todos los que creen. Gracias a esta oración intercesora, hoy podemos ver a través del mundo entero que miles de personas están aceptando a Cristo en su corazón. Porque tener la naturaleza de Dios es impartir la vida de Dios, es impartir los pensamientos de Dios, la forma en que Dios quiere que hablemos y es la forma en que nosotros tenemos que sentir. Cambia. Cuando esa naturaleza llega a nuestra vida, queremos compartirla, porque es tan grande que sobrepasa todo el entendimiento y la razón humana. Y la única manera que eso nos beneficie a nosotros, esta naturaleza nos beneficie, es cuando la compartimos. No hay beneficio si no compartimos esta naturaleza divina. Ayer Dios me hablaba muy fuerte y me dice, no puede haber unión en la iglesia si no entendemos la divinidad que hay en nosotros, si no entendemos la naturaleza divina que Él nos quiere dar. Porque a veces los métodos, las estructuras religiosas los han unido, pero no nos ha unido la divinidad de Dios en nuestro corazón. Porque cuando nosotros sentimos a Dios en nuestro corazón, va más allá de una emoción. Somos transformados, somos mudados en otro hombre, en otra mujer. Nos lleva a expandir ese amor, que es a través de la unión, es a través de hablar de Jesús, pero no solamente hablar de Jesús, sino también que ellos vean reflejado en nosotros esa naturaleza divina. Y no hablo con grandezas, con riquezas, con poderío, con un renombre que tengamos, hablo con la humildad, la sencillez que Jesús ora en este momento antes de ir a la cruz. Él levanta un clamor al cielo donde le pide a Dios que todos seamos uno. Nos está diciendo que la naturaleza de Dios no hace acepción de personas. El que hace acepción de personas es el religioso, es el estructurado, es aquella persona que no ha experimentado la naturaleza divina
dentro de cada uno de nosotros. Peleamos por la unidad, buscamos formas para ser unidos, pero la unidad la vamos a poder experimentar en este tiempo donde está la división de todos lados, donde está la resta. La vamos a experimentar cuando el Espíritu Santo traiga esa convicción de la naturaleza de Dios a nuestra vida. La naturaleza de Dios es no hablar mal, sino hablar bien de las demás personas. La naturaleza de Dios es sentir el dolor ajeno, que eso hoy día no se siente. Todos están preocupados y mirando hacia adentro. Nunca miramos la necesidad que hay afuera. Jesús, desde el cielo, miraba la gran necesidad del mundo. Miraba cómo se estaba perdiendo el hombre, cómo se estaba yendo al infierno, cómo le había dado la espalda a Dios. Y por su amor, Él quiso venir a la tierra, obedeció al Padre y llevó los pecados de toda la humanidad en la cruz del Calvario. Y usted dirá, pero es para ser salvos. Sí, para ser salvos, salvos del infierno. Pero también, si Él nos permite vivir cada día acá en la tierra, es para que nosotros podamos experimentar la divinidad de Dios en nuestra vida. Por eso nos llamaban santos, ¿vio? Amén. Porque no teníamos pecado. Pero lo más grande de esto, de este tiempo de gracia, y cada vez que los sumergimos más en su palabra, más amamos a Dios, más amamos a nuestro Señor Jesucristo y más sentimos al Espíritu Santo, porque Él no se escondió nada. Él dio lo mejor que tenía. Él se entregó por completo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos experimentar a Dios en nuestro corazón. Por eso la Biblia habla y nos dice claramente que cuando Jesús hablaba, las personas temblaban, las enfermedades se iban, los demonios se manifestaban, porque estaba Dios con Él. Hoy está Dios en la iglesia, no está en alguna parte distante, no está en el trono. Hoy está aquí, en la iglesia de Jesucristo. Literalmente. Amén. Está en la iglesia de Jesucristo. Amén. Lo vemos a Dios tan lejos, pero no, Él está en la iglesia. Dice la Biblia que somos parte de un cuerpo. Un cuerpo tiene muchos miembros, cual la cabeza es Cristo Jesús. Y cada vez que escudriñamos las Escrituras, es más clara la visión de cuerpo, es más clara la visión de unidad. Sin la unidad no vamos a poder llegar a ningún lado. Cristo llegó a la cruz porque estaba el Padre y el Espíritu Santo. Jesús le dice a los apóstoles, todos ustedes me van a dejar, me quedaré solo, pero no estaré solo. Mi Padre estará conmigo. Cuando hay naturaleza de Dios en nuestra vida, nunca nos sentimos solos. Esa naturaleza hace que nos lleve a integrarnos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y cuando los sentimos unidos, no podemos hablar mal de nadie. El sentimiento de soledad es tan feo en el ser humano. Cuando una persona comienza a hablar mal de otra persona o de otro hogar, es porque esa persona se ha aislado de la iglesia, se ha alejado de la iglesia. No se siente parte del cuerpo de Cristo. Ese es un sentimiento de soledad. A veces decimos, el diablo entra a esa persona. Sí, porque no quiere unirse. No quiere soportar la diferencia de la otra persona. No quiere alinearse a la palabra que nutre el cuerpo. Cuando una persona tiene el sentimiento de soledad, realmente no se siente fracasada, pastor. Se siente realmente ultrajada, que no sirve para nada. Y es porque no está en el cuerpo. Y para estar en el cuerpo, tienes que sentir a Dios. Porque somos el cuerpo de Cristo. Quiere decir que la mente, la cabeza es Cristo, y todo el cuerpo está nutrido, dirigido por la cabeza.
Esto es lo que nos impactó ayer. Fue tremendo. Y quizás a veces esta reflexión nos entristezca, porque la carne quiere ser individualista. La carne quiere ser yo, el único yo, el que más lo sabe yo. Y esta palabra destruye el orgullo, la vanagloria, porque en vez la función de cuerpo es pensar en los demás. La función de cuerpo es mirar afuera de nuestro alrededor, es ser útil al cuerpo, es nutrir al cuerpo, es servir al cuerpo, porque Cristo dijo: no he venido a ser servido, sino he venido a servir. La bendición de Dios no está en pedir y pedir y pedir y recibir. La bendición de Dios está en dar. Cuando recibimos a Cristo, recibimos su naturaleza. Recibimos la vida de Dios, la divinidad de Dios, el poder de Dios. Y todo eso que hemos recibido no es para nosotros, es para darlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Los apóstoles entendieron esto y decían: ya no hay judío, ya no hay esclavo, no hay libre, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer. Somos todos igual en esta gracia de Dios. La unidad es la igualdad. La unidad trae y arranca ese sentimiento de soledad. Y podemos mirar por las necesidades ajenas. Lo contrario a la organización es humana, que miran para ello, tiran para ello y se engrandecen en ello. El hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tiene la capacidad de sentir a Dios. Tú me dirás: pero yo soy un pecador. Y claro, si Jesús vino a los pecadores. Pero en cada uno de nosotros tenemos la capacidad de sentir a Dios, de incorporar dentro de nosotros esa divinidad. Si tú quieres probar esto, tienes que comenzar a dar, unirte a una iglesia, ser la piedra principal de un lugar donde siempre ha habido división y orar al Espíritu Santo para que te lleve a expandir la palabra de la unidad. Porque Dios se ha complacido en todo su corazón y su deseo de compartir su naturaleza con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros de no compartir lo que tenemos con los demás? Dice la Biblia que Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Y no está hablando en la parte económica, está hablando en la parte espiritual. El hombre le da la espalda a Dios porque carece de una vida espiritual. Está lleno de una vida anímica que lo lleva a crear división donde quiera que vaya. Iglesia de Dios, hermanos queridos, lo que está dentro tuyo no es un juguete, no es una creación humana, no es algo que tú puedas usar hoy y mañana desecharlo. No, es la divinidad de Dios. La naturaleza de Dios recibiste cuando recibiste a Jesús. Y tenés la capacidad para asimilar esa naturaleza. ¿Y cómo sé que tengo esa naturaleza? Cuando tus tendencias son a unir, a perdonar, a llevar la carga de otro. Por eso Jesús dijo: el que te pide llevar la carga 1 milla, tenés que llevársela 2 millas. Al que te pide la túnica, dale la capa. Y dice: yo voy a cumplir esto para ser beneficiario. No. Tú cumples eso porque tienes la naturaleza de Dios. Dios se dio a sí mismo en la persona de Jesucristo. Él literalmente reveló su carácter. Él literalmente mostró su amor, su piedad, su misericordia en la persona de su Hijo, en Jesucristo. Dios literalmente desnudó su corazón sobre la raza humana, sobre su creación, para demostrarle que Él es amor. Para demostrarle que hay una oportunidad para el pecador, para que se vuelva a Dios, que hay una oportunidad para aquellos que tienen sentimientos egoístas,
para aquellos que son orgullosos, altaneros, aquellos que están llenos de odio. Hay una oportunidad. No te estoy hablando de mejorar tu vida, estoy hablando de un cambio de vida. Porque si esa naturaleza divina entra en nosotros, lo malo va a salir de todo nuestro ser. Deja que la sangre de Cristo limpie tu conciencia, que por la palabra de Jesús que trae en esta mañana, en esta reflexión, y vamos a estar hablando durante varios días de la unidad, te va a llevar a experimentar cosas que nunca antes experimentaste. Tú que eres viejo en el Evangelio, que tienes 30, 40 años de Evangelio, Dios te quiere hacer temblar tu interior, pero más allá de las emociones y los sentimientos. Quiere crear una nueva vida dentro de cada uno de nosotros. Y esa vida no está en que nosotros oremos 10 horas o ayunemos 40 días. Esa vida está dentro de la iglesia. No nos equivoquemos. Si tú quieres ser más que otra persona ministerialmente, no estás en el cuerpo. Si tú quieres tener más que lo otro para hacer resaltar tu nombre, no estás en el cuerpo. No es la naturaleza de Dios. Él se humilló. Vino a servir. Si tú piensas ser servido, que quieres a obtener sabiduría para ser servido, para ser honrado, no estás en el lugar que Dios quiere que estés. No estás trabajando en la unidad. No tienes la divinidad de Dios. Tienes un espíritu del diablo que quiere traer división. Por eso no entendía por qué la gente por ahí sale desconforme de la iglesia. No podía comprender con semejante unción que caía, con semejante manifestación del espíritu que había, y que la gente no cambiara. Llevan 30 años, 25 años en la iglesia y no pueden cambiar. Es porque no han entendido la naturaleza divina. No han recibido esa nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, que te lleva al servicio. Cuando hablamos del servicio, no hablamos solamente de venir a la iglesia, de estudiar la palabra, en el culto de oración, sino es sentir lo que Dios sentía por la humanidad. Porque cuando los encontramos con los endemoniados, el demonio, cuando entra en una persona, quiere destruirte, quiere apoderarse de tus sentimientos, de tus emociones. Él quiere tener una posesión sobre tu forma de pensar, para que cuando hables hieras a la otra persona, para que odies, para que guardes rencor, para que mates, para que te drogues, para que te prostituyas. Eso es lo que quiere hacer el demonio en tu vida. Y dice, hoy está poseído. Yo quiero decirte, Jesús quiere poseer tu vida. Pero al contrario del diablo, Él quiere compartir esa naturaleza para que tú puedas llenarte de fe, de esperanza y encontrar el propósito por el cual Dios te dio el sí en el momento que has nacido. Y todo esto que estamos hablando no lo vamos a encontrar en ninguna organización humana. Lo vamos a encontrar en la iglesia de Jesucristo. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dijo algo muy, muy fuerte. Cuando venga, me tomaré a sí mismo, dice. ¿Cómo sé que me voy a ir en el rapto? Cuando puedo experimentar la naturaleza de Dios, la divinidad de Dios dentro de mi vida. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús, mayores cosas que yo, vosotros haréis. Que esta reflexión pueda sincronizar tus pensamientos, dirigir tus palabras y ajustar tus sentimientos y tus emociones a la naturaleza divina. Amén. Qué difícil, pero no hay nada imposible para Dios. Estar en las manos de Dios no es solucionar tu problema. Estar en las manos de Dios es ser una nueva persona, una nueva criatura. Y cuando esa persona es nueva, los problemas que tenía son totalmente diferentes e insignificantes
porque Dios está contigo. Amén. Bien, para agregarle Amén. una pizquita en Primera de Corintios, capítulo 12, los dones del Espíritu o dones espirituales, dice el título. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 25: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos Por los otros. otros. Naturaleza divina. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pero hay algo muy más importante, que cuando termina todo este capítulo y arranca el 13, dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y cada vez que nosotros escudriñamos más las Escrituras, está hablando la preeminencia del amor. Claro. Ahora, amor, ¿qué es lo que es? No es un sentimiento, pastor. No. Es Dios. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Es una persona. Y quiere entrar en nuestra vida. Porque tenemos una definición vaga de quién es Dios. Muy limitada en nuestra mente. Porque hablamos del amor y el amor cree que es darle la sonrisa. No. A otra persona. El amor es desgarrarse por esa persona. Pero humanamente no lo vamos a poder hacer si no recibimos la divinidad de Dios. Ahí habla de la preeminencia del amor, y cada vez que escudriñamos las Escrituras entendemos un poquito más. ¿Cómo hago para amar? Tienes que incorporar a tu vida la divinidad de Dios. ¿Y dónde se hace eso? En la iglesia. El problema es que si no recibimos amor, no podemos tener unidad. No hay amor para dar. Ahora, cuando tenemos la naturaleza divina, Jesús pudiera haber caminado en la tierra trayendo el juicio. Vos sos un pecador, porque Él conocía a cada persona. Él podía decir esto se merece esto. No, pero Él vino a perdonar. Amén. Cuando recibimos a Jesús, por eso le hablaba de que es muy alto el contenido de este texto bíblico, pastor. Porque Jesús es en Dios y nosotros somos en Jesús. Amén. Esa divinidad quiere venir a nosotros en la iglesia de Jesucristo. Por eso ha sido tan avasallada, ha sido tan luchada por el diablo y va a seguir siendo luchada. Pero gracias le damos al Espíritu Santo, que viene esta iluminación sobre nuestras vidas, para que tú dejes de ser un religioso, un estructurado, y pienses si tienes la naturaleza de Dios en tu vida. Si en el momento que no has perdonado a alguien, no tienes más la naturaleza de Dios. Vives una religión, andate al mundo a ver si te enfrías, para que Dios no te gomite. Si no sientes el dolor ajeno, estás viviendo una costumbre. Si no incorporas a Dios en tu vida, no estás en el cuerpo de Cristo. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Jesús dijo: cuando venga, ¿encontraré fe en la tierra? ¿Qué es la fe? ¿Cómo viene la fe? La fe es por el oír, y oír palabra de Dios. Amén. Quizás hemos estado acostumbrados a vivir de emociones. Hoy fui a la iglesia, qué bien, me hizo llorar el Espíritu Santo, me acordé de que tengo una cuenta pendiente con alguien y que lo odio, y bueno, gloria a Dios, y Dios me hizo reflexionar y lo perdoné. Pero no fuiste a ese lugar a pedirle perdón. No se va en recuerdo ni intenciones. Mirá si Dios se hubiera quedado con la intención de sanarnos.
de liberarnos o de perdonarnos. Él no se quedó con la intención. La intención no sirve. No sirve, no produce nada. Es algo en el aire. Tiene que haber una actuación, tiene que haber una acción de parte de nosotros para demostrar que somos nueva criatura. Amén. Tenemos una mala imagen de Dios. Como dijimos, Dios es amor y hablamos del amor. Pero no es un sentimiento, es una persona. Y esa persona es la que está en la iglesia. Cuando tú te injertas a la iglesia, recibes esa naturaleza divina. Espero que todos los pastores son unos mentirosos, saca plata. Así dicen. Pero Dios te necesita a vos, me necesita a mí para cambiar esa forma de ese lugar. No te vayas, no le des lugar al diablo. Tú puedes ser el comienzo de un cambio en el lugar donde estás yendo. Porque nadie se puede oponer, ni tiene más poder que Dios. Y si Dios está en ti, tienes el poder para cambiar la situación de donde te congregas o de la casa donde vas a llevar el mensaje, y puedes romper las estructuras de esas personas porque Dios está contigo. Y entiendes que vas a servir. Y en ese servicio muchos te van a pisotear, pero para eso estamos. Jesús dijo, yo para esto he nacido. Para esto hemos nacido, para sentir a Dios. Y de los hombres recibiremos pisotón, humillación. Pero tenemos que dar gracias a Dios que somos perseguidos por la causa de Cristo. Amén. Amén.